nos acaba de explicar que el trabajo denodado que realiza en la gestión es la que le obliga a tener unos ciertos calendarios. Bueno, mire André, un tema que debe ser eh, tratado de una manera muy seria aquí en la provincia de Pastaza, es el tema este de la delincuencia organizada. Los, los acontecimientos de los últimos días son el corolario, o sea, la evidencia de que aquí existen estos grupos de delincuencia organizada, pero nosotros hemos advertido así que aquí la sociedad civil tampoco está organizada de tal manera que de alguna manera pueda coordinar con la autoridad del Estado en la provincia y sugerir también al Estado ecuatoriano políticas a través de los asambleístas, por ejemplo, ¿no? Políticas a implementar, porque la región amazónica es una región muy particular, es muy diferente a Quito, pues, es muy diferente a la costa. Aquí tenemos nuestras propias particularidades y aquí parece que se está enseñoreando la minería ilegal, el tráfico de estupefacientes, en fin. Eso es lo que se advierte de las últimas experiencias y no es la respuesta de la policía, de la gobernación, todavía es fragmentaria y no existe ningún pronunciamiento de parte de autoridades de aquí de la provincia. Es por eso que comienzo con este tema, la entrevista con usted, Andrés. Buenos días. Buenos días, Salomón. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué están haciendo? ¿Qué acciones debería tomar usted para, como prefecto provincial, para de alguna manera coadyuvar en el control o en la eliminación de los grupos de delincuencia organizada? Bueno, mi estimado Salomón, muy buenos días, un gusto también siempre a la audiencia de Nina Radio. Bueno, realmente yo creo que como pastacenses la situación que se ha vivido, al menos en estos últimos días, es muy preocupante. Por supuesto que a nosotros nos preocupa mucho, más allá de autoridades, creo que como ciudadanos, ¿no? Cualquier ciudadano realmente, siendo nuestra provincia una provincia que siempre se ha caracterizado por su tranquilidad, por su paz, por poder caminar tranquilos en las calles. Realmente nos preocupa esto como ciudadanos de aquí, de la ciudad de Puyo, de Pastaza, y creo que por supuesto que todos debemos estar pendientes. Ahora, si me preguntan como prefecto cómo vamos a combatir grupos de delincuencia organizada, bueno, ahí hay que ir haciendo los matices, ¿no? Porque realmente nosotros, o sea, la pregunta, como no sociedad, como sociedad, organización social. como sociedad yo creo que todos, ¿no? Pero aquí hay que hablar las cosas muy claras. Realmente es un problema no de Pastaza, es un problema que viene ya en todo el estado ecuatoriano, viene en el país, digamos, no de ahora, porque los grupos al menos en esta situación, no es que nacen de la noche a la mañana, esto viene desde hace muchos años, lamentablemente, por negligencia de autoridades a nivel nacional, hablo de gobiernos anteriores, que fueron dejando que esto se vaya afianzando en nuestro país. Y hoy vivimos una crisis similar a lo que han vivido otros países de la región, países también en otras partes. Y frente a eso yo creo, debo decirles, en este momento nosotros como ciudadanos debemos estar conscientes del problema primero que se está viviendo y por supuesto que pedir al gobierno nacional, entiendo, el gobierno nacional ha venido tomando medidas para enfrentar esto. Sabemos que no es un problema fácil de resolver, es un problema complejo, pero yo creo que se deben tomar medidas fuertes. Realmente yo no puedo ponerme a opinar sobre la gestión tal vez de otras autoridades o de otras instituciones en este sentido, solamente decirles que yo creo, al menos en lo que ha dependido de nosotros, nosotros hemos siempre tratado de impulsar también o apoyar, digamos, por ejemplo, a las fuerzas del orden, por ejemplo, a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, en todo lo que ha dependido, por supuesto, dentro de nosotros, claro, o sea, por como ejemplo, gobierno provincial. inclusive, ¿no? Ahora, ustedes han mirado la posibilidad de dotar de camionetas, la de única motos. institución de la provincia en los últimos años, y eso a veces no se dice, ¿no? Somos la única institución de aquí de Pastaza que ha destinado presupuesto, porque una cosa es hablar y decir, bueno, ¿a qué pronunciamiento dan las autoridades? Bueno, ¿por qué no dicen nada? Etcétera. Pero otra cosa es los hechos, y nosotros somos los únicos que hemos destinado recursos de nuestro presupuesto que podían ser destinados a otros temas, porque esto no es una competencia directa de los gobiernos provinciales, por así decirlo, ¿no? Ni siquiera tenemos la competencia directa de seguridad ciudadana, ¿no? Que sí tienen los municipios. Nosotros ahora hemos hecho los convenios necesarios y hemos dotado presupuesto. Por supuesto que faltará más, pero no es un tema, digamos, yo creo que aquí debe ser una unión de todas las instituciones, un llamado. Y sí quiero decirles algo también, Salomón,
mucho cuidado con la politización de este tema, porque realmente es una crisis muy fuerte. Y por eso yo siempre digo, miren, claro, el gobierno, más allá de los criterios que puedan tener algunas personas sobre el gobierno, aquí hay que arrimar el hombro hacia el gobierno nacional, hacia el Estado, hacia las fuerzas del orden, porque son crisis realmente muy graves, que yo creo que no dependen solamente de un gobierno, no es un tema ya de una crisis del Estado en materia de seguridad, y es importante que eso pueda, creo yo, todos unirnos y, por supuesto, pedir soluciones, pero no politizar esto, porque realmente si politizamos sí, le damos la ventaja a estos mismos grupos que no les importa la política, no les importa nada, ellos están pues en otros temas. Pero ciertamente sí, bregar, porque la conclusión a la que en determinado momento se llega, André, es que la sociedad mismo está desorganizada y por eso los grupos de delincuencia organizada se enfrentan incluso, y como tienen infiltrados, entonces estamos en el riesgo de ser un narcoestado realmente ya en esos términos. Bueno, claro, Eso y ha es habido, duro. han existido Eso es duro. análisis, han existido análisis que ya lo han mencionado, ¿no? Que viene desde años anteriores. Yo creo frente a eso, Salomón, que se están tomando medidas importantes desde el Estado, ¿no? Desde el gobierno nacional. Son medidas a veces duras que se deben enfrentar para poder, digamos, tomar correcciones frente a esto. Usted ha dicho algo, sí, la sociedad tiene un rol, pero ahí yo digo, no depende solo de las autoridades. No depende solo quizás de los líderes, no depende de la sociedad, no solamente en esto, ¿no? En organizarnos en todos los temas. ¿Quiénes se informan? ¿Quiénes leen? ¿Quiénes se organizan, digamos, sobre el tema de políticas públicas para poder solventar estos problemas? Realmente es un tema ya social, creo yo. A veces hay una desconexión social. Aquí en la Amazonía, yo sí coincido con usted que hay una realidad distinta y deberíamos tal vez trabajar en esa realidad distinta, porque tenemos, digamos, organizaciones comunitarias fuertes, nacionalidades indígenas, es decir, somos una población quizás pequeña, pero hay una buena organización hasta cierto punto en estos grupos sociales. Y la propia geografía también, así es. o sea, debe ser utilizada o estudiada de diferente manera, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo en eso y creo que eso es un trabajo, no es que es inmediato, ¿no? Porque el tema de organizar a la sociedad es a mediano y largo plazo. Pero sí, ahora ya es desesperante. Sí, no, y como digo nuevamente, yo creo que es preocupante y yo espero, aspiro que las instituciones responsables, competentes, están haciendo su trabajo, están en las investigaciones, son temas que realmente nos da pena y nos preocupa muchísimo como ciudadanos, ¿no? Porque nosotros queremos un lugar que nuestros hijos puedan crecer en un lugar seguro, tranquilo, y eso ha sido siempre nuestra característica aquí en Pastaza. Entonces, esperemos que en esto pueda tomarse las decisiones adecuadas, las medidas adecuadas, tanto en las investigaciones como en solventar. Luego tenemos un problema mayor, que no es solamente lo que hacen las instituciones, también viene la justicia. ¿Ya? Y cuando se habla de esto también dicen, chuta, ahora, ¿por qué los políticos quieren meterse en el tema de la justicia? Porque ahí viene, en cambio, otro tema. Ahí es otro tema que podemos y puede hacer mucho trabajo a veces la Policía Nacional, pero si la justicia no colabora, si no hay soluciones desde la justicia, volvemos a tener un círculo vicioso en esto. Este tema lo traje a colación, prefecto, habida cuenta que como estamos involucrados en la obra pública, así nos lo quedamos todos, también en esto estamos involucrados todos, o sea, como sociedad, ¿no es cierto? Y este es un tema realmente preocupante y al líder no es que le estemos demandando al prefecto que vaya a patrullar, no señor, pero sí como parte de la sociedad, ser parte también en la organización de que la sociedad se encuentre organizada, como repito, como los grupos de delincuencia sí lo están. Entonces, ese es el sentido de esta consulta, André. A los amigos oyentes decirles que la segunda parte de esta entrevista, para que el informe propiamente tal de la prefectura usted exponga a través de este medio de comunicación, André. Pero hay que hablar también de algunos otros temas, ¿no es cierto? O sea, justamente derivando de esto, de la delincuencia organizada, de las leyes que se han emitido al Congreso Nacional por parte del Ejecutivo, ahora nos encontramos con algunas cosas, ¿no? La inconstitucionalidad de algunas leyes. Usted nos habla del apoyo al régimen, pero no es posible apoyar algo que es inconstitucional, que hicieron ver a los asambleístas, ¿no? Bueno, aún no está determinado, no entiendo que hay demandas de inconstitucionalidad, pero yo en eso tengo mi postura bien clara, Salomón. Más allá de digamos, el gobierno nacional, el gobierno actual, yo les digo desde mi postura y mi perspectiva sí, también un líder político, por así decirlo, cuando uno ve problemas en una realidad y ve problemas como lo que usted me acaba de mencionar, ¿no es cierto? Muchos problemas muy graves,
que para resolverlos no es que te sientas y dices ya solo esto y ya está. Hay que tomar medidas, medidas arriesgadas y medidas muchas veces que van, incluso yo puedo decirlo a veces, nosotros por ejemplo, estuve recién en una comisión de régimen económico diciendo cosas que la ley, como está en este momento la ley, está mal hecha, la ley de contratación pública, y que nos genera a los gobiernos locales retrasos, nos genera camisas de fuerza. Entonces yo no estoy de acuerdo con esa ley, no voy a decir, está todo bien en la ley, hay que hacer cambios. Claro. Entonces muchas veces los gobiernos tienen que tomar medidas para solucionar problemas. Frente a problemas difíciles, soluciones difíciles. Y aquí en el país todos nos quejamos, todos decimos, hay estos problemas, pero pocos, y debo de reconocer en eso la valentía del gobierno nacional, más allá de las posturas personales que podamos tener, no es que vamos a estar de acuerdo en todo tampoco, puede haber criterios distintos, ¿no? Yo creo que incluso en algunos temas hay que ir mucho más allá, Salomón, y hay que tomar medidas, incluso hay que reformar la Constitución también en muchos temas, porque yo no estoy de acuerdo en algunas cosas que la Constitución en este momento establece. Entonces yo sí soy una persona que creo que cuando hay estos problemas y nadie se atreve a hacer nada, pues entonces quedémonos todos de brazos cruzados. Debe venir una autoridad que tome medidas fuertes, firmes, y diga vamos a cambiar estas cosas, porque si no, seguiremos en los mismos problemas. Entonces yo creo que ahí la Corte Constitucional también pues deberá hacer su análisis, pero desde mi punto de vista ya es tiempo también, y lamentablemente en eso tal vez el gobierno creo que ha hecho una pausa, porque primero hablaban de que iban a cambiar la Constitución, ahora no, pero yo creo que esta Constitución se debe cambiar en muchos temas. Yo le hablo a usted también como dirigente del grupo Semilla, ¿no? Oiga, si no es dirigente, bueno, no, soy el presidente del movimiento. Es de los duros del grupo Semilla. Desde la dirigencia, ¿qué le ha recomendado a la asambleísta? ¿En qué sentido? O sea, tú eres representante de Semilla y ADN, señora asambleísta. Ten la bondad, ¿qué están haciendo? Bueno, ellos están trabajando y trabajando muy fuerte. Recientemente salió, de hecho, un informe, ¿no?, del Observatorio Legislativo. Usted ya lo habrá revisado, que están muy informados, y ella fue reconocida también como una de las legisladoras, tanto en el tema de la presencia, por ejemplo, en la participación, así también los pedidos de información. Si ustedes revisan los pedidos de información, que eso también es un tema muy importante, es una de las legisladoras que está, pues, ahí de manera, creo yo, reconocida por la gestión que se está haciendo. Así que creo que el trabajo de ellos, pues, más allá, como dije, de ponerme a opinar sobre lo que está haciendo otra autoridad, otras instituciones, pues no podría. ¿No? Por eso le preguntaba como grupo Semilla. Creo que los legisladores están haciendo su parte en un momento muy complejo para el país, y desde mi punto de vista, imagínense la crisis que vivimos ahorita, ¿no es cierto? Los problemas que usted mencionó al inicio, Salomón. Yo me preguntara, imaginémonos que el problema de seguridad que tenemos, lo que está viviendo Pastaza, lo que está viviendo el país, y si tuviéramos una asamblea como la que tuvimos en años anteriores, una asamblea de reparto de hospitales, una asamblea donde lo que hacían era ponerse a pelear, a gritar, y abrían sus grupos, y usted sabe perfectamente, y sabemos a quiénes nos referimos. Si tuviéramos esas asambleas que era un obstáculo para el Estado, más allá de que se estaban cambiando trabajadores. Y más allá de que yo no podía estar de acuerdo tal vez con el presidente en ese momento, pero si viviéramos una crisis y fuera otro presidente, incluso de una línea política contraria a la nuestra, y tenemos una crisis de inseguridad, hay que apoyar pues al Estado, hay que apoyar al gobierno. Y si tuviéramos en ese momento una asamblea extorsionadora, una asamblea que pedía cosas, que pedían hospitales, etcétera, y que sabemos hasta están prófugos algunos todavía, imagínense qué hubiera pasado. Tuviéramos ahora una crisis mayor en inseguridad. Entonces yo sí valoro hoy, y creo que el pueblo ecuatoriano valora, porque hoy la asamblea tiene una imagen hasta el momento positiva de que no están siendo obstáculo, ya, de que están apoyando la agenda, en este caso el Ejecutivo. Ahora, también pues, apoya. Yo le pregunté, por ejemplo, aquí a José Nango, vos eres abogado, le digo, ¿cómo vas a apoyar toda esa inconstitucionalidad, como está siendo evidente ya, que prácticamente los abogados de la Asamblea y los abogados del presidente se quedan sin discurso, ¿no? En la Corte Constitucional, sobre las 26 demandas, solo es la que históricamente más demandas de inconstitucionalidad ha tenido. Y no es por precisamente que una ley con la que se está en contra, sino porque realmente hay errores bien como digo, más allá de eso, y realmente no depende, o no puedo yo opinar específicamente a detalle, ¿no?, sobre el tema ya de otras instituciones, de otros poderes del Estado también, pero lo que yo les puedo decir es de eso, de como ciudadano, ¿no?, como tal vez un representante aquí en la provincia, yo he visto y creo que hay que tomar medidas fuertes, más allá del tema y de la postura que tengamos con el gobierno nacional. Yo sí valoro que en este momento la Asamblea
comparte y trabaje en impulsar una agenda, porque eso nunca ha pasado. Si tuviéramos una asamblea obstáculo, que sea piedra en el zapato, la crisis que vivimos ahorita fuera mucho peor. Así que esperemos que esto continúe y por supuesto que no depende solamente ya de una agenda, también es necesario que se vayan avanzando en otros temas, como yo digo, desde mi punto de vista, hace falta todavía más decisiones, incluso en el cambio de la Constitución, que espero en algún momento el gobierno nacional lo retome, porque desde mi punto de vista hay muchos temas que, como está la Constitución ahorita, es tiempo ya de actualizar. Y termino algo porque mencionó desde el movimiento Semilla. Sí, quiero decirnos, soy el líder del movimiento Semilla, soy de hecho el presidente del movimiento, y nosotros valoramos, por supuesto, tener una representante en la Asamblea Nacional, ya dentro de lo que tiene que ver con la parte política, es otro tema. Nosotros nos estamos fortaleciendo y por supuesto que estaremos también siempre nosotros como Semilla y de alguna manera buscando incidir siempre en la política, no local, nacional, porque es un movimiento que busca fortalecerse. Nosotros en medio de esto también estamos, de hecho hemos tenido algunas reuniones y esperamos ir retomando algunos temas importantes, Salomón, por ejemplo, nuestra escuela de formación política, en este momento va a ser, la vamos a retomar, y de hecho les comento un tema, porque bueno, sé que aquí podemos hablar de esto y no ya que se mencionó el movimiento. En este momento nosotros como Semilla estamos iniciando un proyecto de escuela de formación política, pero no solamente aquí en la provincia de Pastaza, sino a nivel de todo el país. Y de hecho se va a abrir la escuela de formación política con algunas células en las provincias de la región amazónica. ¿Quién le colabora para eso? Nadie, entonces el movimiento como tal, es que Pero, por ejemplo la escuela de formación puede ser, es virtual siempre, nosotros tenemos las células, como movimiento nunca hemos tenido nosotros una colaboración, nosotros como movimiento siempre estamos como nosotros mismos solventando cualquier necesidad, entonces como movimiento estamos con la escuela política. O sea, es decir, desde Semillas se están generando células en el país. En la región amazónica. Eso quiere decir que Semilla quiere hacerse un movimiento político más allá de provincial. Bueno, en algún momento siempre hemos nosotros tenido esa visión como Movimiento Semilla, porque tenemos principios que desde nuestro punto de vista son únicos en una organización política, y nuestra forma también, como lo hemos demostrado, nuestra forma de ser política. Y más que nada creo que hay ciudadanos y jóvenes sobre todo que nos han preguntado y nos han consultado esto. Entonces hemos ya tomado una decisión, habíamos esperado que pasen todos los procesos electorales, toda esa situación política que es muy, digamos, muy desgastante muchas veces, ¿no? Las campañas electorales. Ahora ya como movimiento, de hecho la ley nos habla así, que los movimientos deben impulsar procesos de formación política. Estamos retomando la escuela local aquí en las comunidades, como hemos venido haciendo, pero al mismo tiempo vamos a lanzar la escuela de formación política nacional. De hecho ya la lanzamos hace algún tiempo, lo habíamos dejado en pausa, pero ahora lo vamos a retomar y vamos a estar con las células. Al menos ya tenemos en fechas para 3 provincias de la Amazonía ecuatoriana. Pero tienen que recorrer el país y eso no es virtual. Bueno, habrá que ir viendo todo eso, el movimiento está organizado. Pero no puede usted mientras sea prefecto. No, por supuesto que no, pero no estamos en un momento electoral tampoco, ¿no? Realmente como organización no política. Digo como semilla y su consolidación organizativa. El movimiento tendrá que hacerlo, no es que soy solo yo, el movimiento tendrá que hacerlo, ¿no? Ahí estamos nosotros, yo les comento porque me preguntaron, es importante hablar de esto, pero no es que únicamente estoy yo en el movimiento, es un movimiento consolidado, un movimiento con estructura sólida, y pues creo que es momento ya de aportar con la escuela, porque a ver, Salomón, primero me pregunta cómo nos organizamos como sociedad, cómo se organiza la sociedad. Esto también es parte. Claro, esto también claro, es parte. La formación política, más allá de lo electoral. ¿Y quién hace eso? La formación política. ¿No es cierto? La formación política. No, porque lo electoral es coyuntural, pero más allá de eso, la política, y yo siempre retomo mi mensaje. También la formación, o sea, también la información es parte de aquello. La información y la formación política. Por eso yo le preguntaba de Semilla y a través de Semilla del asambleísta, porque realmente no se ha sabido. Así que como periodistas no hemos sabido, ¿ya? Que la gestión y queremos estar en contacto, de hecho hay el WhatsApp, ¿no? Pero lamentablemente no se ha podido concretamente, ¿no? Mira, yo quiero preguntar esto, y hay que ser incisivos en esto, ¿no es cierto? Porque la parte esta que Semilla, yo no me da ningún empacho de decirle, bien, que vayan y que procuren ser algo a nivel nacional, ¿no es cierto? Pero a lo mejor, por ejemplo, y también como en periodismo, si tengo un poco de autoridad para hablar, decirle, pero no con los de la posta. ¿Qué opinan? ¿En qué sentido? O sea, ser panas de la posta, pues poner publicidad en la posta, por ejemplo, y etcétera, etcétera, ¿no? Ayer le oí a Roberto de la Torre, decía, yo no veo lo de la posta porque soy de vómito fácil. Entonces, no sé cómo es la cosa. También tenemos derecho a sugerir ese asunto, ¿no? Sí. Con la autoridad que nos da los 40 años de experiencia en el periodismo. Vea, yo respeto, ¿no? Yo respeto los criterios, respeto todas las posturas.
voy a tratar de contestar de manera muy respetuosa, como creo siempre nos caracterizamos, y respeto que tal vez algunos tengan esa reacción, ¿no?, frente a un medio, pero desde mi punto de vista, nosotros como institución, y esto es un tema muy distinto, ¿no?, a la parte política, porque estábamos hablando del movimiento, del tema nacional, que es algo a mediano y largo plazo, no tiene que ver con eso. El tema de la posta realmente desde nuestro punto de vista responde a otras cosas, y responde a promocionar a nuestra provincia y a visibilizar nuestra provincia. Y créanme, Salomón, ni lo uno ni lo otro jamás están separados. Claro, bueno, yo respeto, como digo nuevamente, los criterios, pero desde mi punto de vista, los medios tradicionales, que son importantes, como este medio, como esta radio, usted dice 40 años, la formación, habrá personas que, por supuesto, nos escuchan en esta radio y es importante, pero hay otros, si yo les pregunto, vamos a preguntar, no, como usted dice, tal vez de algunos actores tradicionales, preguntémosles a los jóvenes, preguntémosles a los adolescentes y pregúntenles, díganme en un medio de comunicación que ustedes conozcan y pregúntenles nombres, y muy seguramente el único medio tal vez que ellos les dirán va a ser la posta, porque es un medio digital que básicamente es eminentemente digital, que busca hacer otras cosas, y desde la evaluación que nosotros hemos hecho, muy técnica y analítica, nosotros sí consideramos que nos ha reportado, y cuando hemos preguntado, por ejemplo, a ciudadanos, a jóvenes, por dónde ustedes han escuchado el tema de las obras, por ejemplo, del gobierno provincial, los lugares turísticos del gobierno provincial, la difusión que nosotros hemos hecho, muchas veces estos jóvenes nos han dicho, a nivel nacional me refiero, ¿no?, nos han dicho a través de la posta. Nosotros supimos a través de la posta. Entonces, pero el fin justifica los medios. Son públicos distintos. Si me preguntan de promocionar a mi provincia, el fin justifica Salomón, los medios. Si me preguntan de promocionar a mi provincia, de generar desarrollo para mi provincia, por supuesto que sí, porque nosotros vamos a impulsar donde tengamos que impulsar, más allá del criterio. Yo no puedo ser tal vez del mismo criterio político de un medio de comunicación. Tal vez usted y yo somos distintos, pero estoy aquí promocionando también nuestra gestión, por supuesto, y así mismo tenemos que hacerlo. Entonces yo creo que son públicos distintos, medios distintos, y nosotros tenemos que saber manejarnos estratégicamente. Pero yo les digo, la preocupación no debería ser esa, Salomón. La preocupación debería ser ¿por qué yo recién voy 2 años de la administración? ¿Por qué durante tanto tiempo no hubo esa visión de otras autoridades? No más allá de la posta, que salgan a otro. Ustedes exactamente, más allá de la posta. Pero puede haber otros. otros. Porque el fin justifica los medios, es lo que le pregunté. O sea, no sé, puede haber pregunta, Salomón, ¿no? El fin justifica los medios. Es que depende que si ustedes me dicen promocionar a nuestra provincia, reconocer a Pastaza, generar el desarrollo para la provincia, por supuesto que nosotros vamos a analizar cómo llegar de la mejor manera a eso. Mi pregunta sería, ¿por qué durante tanto tiempo no hubo autoridades? Porque tal vez no tenían nada que comunicar, tal vez no tenían nada que decir, ¿no? ¿Y qué iban a decir en medios nacionales? Nosotros sí tenemos muchísimo que comunicar y estamos lanzando cosas únicas, innovadoras, estamos siendo reconocidos, Salomón, incluso a nivel de referentes en la gestión, en lo que se está haciendo. Y yo digo, hablemos de las cosas, por ejemplo, eso de la realidad de la gente, y por supuesto que si a nivel nacional tenemos esta apertura, no solamente con la posta, a nosotros nos han invitado ya otros medios también, otros medios locales y digitales. Yo solo le cuestiono de la posta. Yo solamente le cuestiono de la posta. Y yo contesto. Son públicos distintos, son estrategias distintas, y yo voy a mantener esa estrategia porque yo creo que eso nos rinde resultados a la provincia. Ya. Verán, hace poquito, y ya no tenemos mucho tiempo para que te relate, ¿ya? Vea, por eso digo, perdón, Salomón, siempre yo les digo, a ver, es verdad que no hemos podido, porque no contesté al inicio, no hemos podido tener entrevistas permanentes, sí, porque realmente a veces en los medios, en las radios, muchas veces ponen 10 minutos, 15 minutos, y básicamente para yo hacer un informe y decir qué estamos haciendo, ya nosotros lo publicamos en las redes sociales. Entonces yo vengo y hemos venido a medios donde hemos podido tener espacios como el suyo, por ahí una radio más, y hemos tenido básicamente, esas han sido las entrevistas que hemos tenido en los últimos meses, porque podemos debatir y analizar a profundidad más temas con más tiempo, y esa es la razón, creo, por la que estamos aquí. Tal vez no hemos venido en algún tiempo, pero yo creo que es importante tener estos espacios. Hace poquito, en las cuñitas que gentilmente nos auspicia el Consejo Provincial acá a la Nina Radio, El Poder de la Verdad, había dicho, porque las obras... Y frente a eso también, Salomón, algunos decían, ¿y por qué siguen auspiciando a Nina Radio? ¿Por qué auspician a Nina Radio? Que ellos tienen un pensamiento político distinto. O sea, de todos los medios de comunicación, si entramos en ese debate, todos vamos a seguir debatiendo y debatiendo, porque nunca va a ser un medio del agrado de todas las personas.
Ya. Entonces, Pero todo medio de jamás a Nina comunicación. Radio le encontrarán carteándose con Alejandro No, pues, Norero. por supuesto que no, pero Eso ese es, tema, eso, más allá esa de es la eso, cosa. más Esa allá es de la eso, cosa. los criterios son distintos, o sea, los criterios y los pensamientos, y yo creo Por que hay que supuesto. llegar El a debate los político distintos, me está hablando a ahorita. los distintos públicos, y es un Pero yo le poco hablo de la lo posta, ideal. no del debate Sí, político. respeto, Sí, más pero, allá. como digo, Ya, mire, usted que le decíamos en las cuñitas que tenemos aquí, usted la producción nos dice en las cuñas, porque cuando nadie roba, el dinero alcanza. Eso quiere decir que usted está poniendo las manos en el fuego por sus trabajadores, por sus empleados, o sea, por mi gestión, por que no es, supuesto, por mi no, por gestión, su gestión, por mi pero gestión, debe ser por los trabajadores. por mi gestión, y más allá que los trabajadores, por mi gestión, y en algún momento, y por supuesto que más allá de poner las manos en el fuego, nosotros hemos sido muy firmes, muy claros en eso. Yo he hablado con mi gente, si en algún momento alguien de las personas que trabaja con nosotros nos hace quedar, que nos hace quedar mal, nosotros vamos a tomar las medidas del caso, y yo no tengo problema incluso hacer público ese tipo de situaciones. Es decir, nosotros a la interna hemos tenido siempre, y creo que mi equipo de trabajo sabe que nosotros somos muy firmes en algunos temas, Salomón. O sea, somos muy firmes y nuestra forma de gestionar es que al menos yo puedo no estar en la oficina todo el tiempo porque estamos en territorio, estamos gestionando, estamos recorriendo, pero estoy pendiente de todos los temas y sobre todo lo que tiene que ver con procesos estratégicos. Ahorita no hay ápice de corrupción. No, desde nuestra gestión, no. En nuestro punto de vista, no. Y si fuera así, tuviéramos denuncias, tuvieran situaciones, hubiera, no sé, pues situaciones que ustedes mismos los Porque medios de para mí la comunicación lo frase es dijeran. muy, inclusive un poquito audaz, ¿no? Pero le digo por qué. Le Claro. digo porque, mire, a ver, mire lo que nosotros estamos haciendo. Proyectos emblemáticos de nuestra administración como los mantenimientos asfálticos que hemos venido impulsando a nivel de toda la provincia. Ajá. Entonces, Lo que antes, solo le digo el ejemplo, con esto termino. Lo que antes hacían con $300,000, ya, $300,000 costaba, por ejemplo, 1 kilómetro. Nosotros lo hacemos con $100,000, ¿sí? Y lo que antes tal vez equivalía a uno, nosotros hemos hecho 3 kilómetros. Por ejemplo, un ejemplo concreto, un ejemplo sencillo en el tema de la administración. Entonces yo creo que sí es un mensaje importante y no sé por qué es llamativo, porque no, es una realidad. porque yo estudié un poquito de semántica también. Ajá. Ya, porque en la cuñita decía, porque cuando nadie roba, la plata alcanza. Eso quiere decir que antes sí robaban. Y no se ha sabido que la prefectura haya emitido algún informe acerca de la gestión anterior. O sea, es posible investigar en la gestión anterior, que yo sí le diría también, y le digo con toda honestidad, pero con toda franqueza también, y firmeza, no se ha investigado a la administración anterior. Bueno, vamos a ver por partes, no por partes. Primero, yo cuando llegamos a la administración, a nosotros, a Salomón, nos dejaron la administración jodida, fregada, endeudada, pero yo hablé mucho de esto. Yo hablé al inicio de la administración. De hecho, hicimos informes, y hay informes, que incluso este informe lo firmó nuestra directora financiera actual, que no es que es de nuestra administración, o sea, no es que llegó con nosotros de contrato, ella venía de nombramiento de mucho tiempo, Claro. ya, y este informe, ¿qué nos decía Salomón? Todo lo que se encontró en la parte financiera. Ahora, nosotros hicimos un informe detallado al inicio, y es verdad que tal vez falten muchas cosas, pero eso, Salomón, ya no depende de mí, porque eso depende de la Contraloría. Nosotros sí enviamos informes a la Contraloría, pero el ente de control es la Contraloría, y eso tiene sus procesos, eso tiene ya sus tiempos también, entonces realmente ahí depende ya más de ellos, pero quiero decirles, o sea, nosotros... ¿Cuántos procesos están en la Contraloría? Ahorita no tengo el dato, pero nosotros enviamos al menos unos 4 o 5 procesos grandes de Y algunos son, temas, sí. por supuesto, sí, de las situaciones que nosotros, no es que esto es con un afán de persecución, lo que nosotros encontramos, pero incluso en algún momento a nosotros nos emitieron un informe de una investigación que había por un tema de talento humano. Pero luego eso ya pasó de aquí, no sabemos todavía que están, no nos han notificado oficialmente, por ejemplo, la Contraloría General del Estado. Entonces son temas que ya no dependen de mí. Y mi trabajo, por supuesto que yo entiendo a dónde va usted, pero mi trabajo no es estar ahí, porque no soy quizás, digamos, un investigador para estar ahí en ese tema. No, mi trabajo es hoy gestionar el desarrollo de la provincia de Pastaza, y lo estamos haciendo. Pero al inicio de la administración yo me referí, hablé sobre esto, se generó también tal vez por ahí un tema de conflictos, porque decían y esto, y que vienen aquí solo a hablar, a criticar, pero hicimos lo que se tenía que hacer. Y claro, el tema de la maquinaria, ¿qué prefecto ha hecho eso en algún momento?
coger y devolver y decir, no, esto no sirve, está mal hecho, ya se me va. Y lo hicimos en su momento, ¿no? Entonces yo creo que tomamos medidas firmes. Ahora, desde luego acá, poner en orden la casa, nos hemos dedicado nosotros enfocados en la gestión. Y yo creo que el pasado por sí solo queda en el pasado, en el sentido político, ¿no? Nosotros estamos trabajando Claro, por en el el sentido presente político, y pero por el los futuro de la documentos, provincia. los documentos tienen que ir a la fiscalía. Pero sí, pero ahí es nuevamente, el trabajo no es solamente del prefecto actual, el trabajo es de los medios de comunicación, de los periodistas. Yo siempre le he dicho, no, aquí no hay periodismo de investigación, aquí no hay periodismo de investigación. Si yo me pusiera a contarles, claro, puedo contarles toda la información que nosotros tenemos, puedo detallarles toda la información que nosotros tenemos. Ayer, por ejemplo, otro medio de comunicación que entiendo por tal vez una presión social, les habían ido un grupo, una comunidad de ciudadanos, de una comunidad, ¿no? Les habían dicho que hay un contrato que se había dejado firmado en la administración anterior y que hoy no está avanzando, que qué pasó, sin tener la información del caso. Y les tuve que decir, miren, sí, dejaron firmando en la administración anterior una consultoría de la vía Atacapi-Liquino por más de $250,000, una consultoría que en los términos de referencia estaba mal hecho porque no incluía puentes, en una vía que necesitas más de 7 puentes. Entonces porque está todavía abierto esto, porque lamentablemente el contratista en ese caso, porque era una consultoría que las consultorías como la ley te daba, prácticamente dadas a dedo, ¿no? Hoy ya la ley ha cambiado, pero en ese entonces, y lo que él quería era presionar a la comunidad para decirles por qué no avanza el prefecto. Y yo les dije, miren, no les hemos abandonado, nosotros ya hicimos por administración directa la primera etapa de esa vía, sin gastar esos recursos que se quería que se destinemos. Entonces yo no voy a autorizar esos pagos, no voy a autorizar una consultoría que esté mal hecha cuando nosotros la podemos hacer por administración directa. Entonces esas cosas, por ejemplo, a veces no se conocen. Entonces no depende solo de mí, depende de los medios, depende de investigar, depende de la ciudadanía también. Entonces vamos a solicitarle documentos, porque Por yo supuesto. creo que no pueden quedar Y si ustedes pueden olvidados para siempre, pueden ¿no? difundir las cosas y pueden hablar esto, pues encantados nosotros de poder dar la documentación, pero como digo, no depende solo de nosotros, porque claro, mientras eso tienen que hacerlo algunos actores, la sociedad civil, nosotros sí estamos gestionando y estamos demostrando ahora, por supuesto, que los recursos nos alcanzan, porque nadie roba, porque qué es otra cosa que nos han criticado a nosotros, Salomón, y se acordará, había por ahí un medio de comunicación también que una persona nos comenzó a criticar que por qué las obras son muy baratas, que realmente que en la contratación y sigue pública siendo caras, ¿verdad? Y eso que son más baratas. pero son mucho más baratas a nivel de toda a nivel de la pública, nacional y de la administración pública. Por ejemplo, subimos un proceso y los contratistas, como nadie les pide el diezmo, como antes tal vez pasaba, como han dicho muchas personas, de manera general me refiero, entonces ahora ellos se rebajan en las ofertas que hacen a la institución y se rebaja, digamos, en los procesos de contratación. Entonces llegaron al punto de criticarnos en eso. Entonces por eso nosotros decimos siempre, el dinero alcanza cuando nadie roba, y no es como un tema de sorprenderse. Yo creo que es lo lógico. No ve que la frasecita tiene mucha connotación. Sí, pues, pero creo que lo importante es que puedan los ciudadanos nosotros tenemos que preguntar porque destellando un poco, o sea, poniendo los conceptos justamente sobre aquello, es que le realizamos la pregunta, ¿no? Y sirve para esto, por ejemplo, yo le digo sinceramente y le doy la razón, permítame a mí también un minutito, ¿no? Porque usted hizo alusión, que aquí no hay periodismo de investigación. Yo he dicho, sí, cierto es, no existe periodismo de investigación. Yo quisiera ser periodista de investigación aquí, pero hay mucho tela que cortar por ahí. Por ejemplo, vea, y le voy a contar, pues, ¿no es cierto?, porque aquí en la Nina Radio, un cliente observa que los mercados están sucios, le cortan la publicidad a la radio. O sea, esas son las connotaciones políticas que existen aquí, ¿no es cierto? Y entonces es difícil hacer una investigación, es difícil, muy difícil y muy comprometedora. Además, la respuesta ciudadana no es la que se debe. No es la que se debe. Entonces a veces nosotros lo tocamos porque también sí hemos investigado. No soy periodista de investigación, pero sí hemos investigado algunos casos. Y el único perjudicado es el periodista, porque la sociedad nunca, ningún gremio se pronuncia ni nada por el estilo. Entonces, esas son también las cuestiones nuestras que, una parte nomás que le estaba queriendo acotar, André. Bueno, ya en la parte final de este diálogo, bueno, ¿qué están haciendo? Cuéntenos
una obra por semana, ¿hasta cuándo? Hasta este año dicen, no, la cuñita está así, hasta fin de año dicen, hasta este año. Bueno, más que la cuñita, la realidad, ¿no? Hemos demostrado, y eso también bueno, es información importante, porque a veces más allá que la cuña, más allá que se diga, no, No ve lo que no hemos mandan a tenido los diálogo medios. con usted, por eso Sí, me sí, refiero. pero bueno, es verdad, pero más allá de que, claro, que se mande una cuña o en los medios o algo, es la realidad, ¿no? Y preguntémonos qué otra institución o gobierno local está haciendo eso. Llevamos desde diciembre de 2024, ¿y qué nos decían en ese entonces? Salomón, ¿se acuerda? A ver si pueden. Por a ver si pueden, ya es por campaña electoral, eso decían, que habíamos lanzado una hora por semana. Pasó, miren, estamos ya en septiembre y tenemos proyectado, en este momento estamos en la semana 35 semanas consecutivas entregando obras a la provincia de Pastaza, y son obras reales, son obras que se puede conocer, que la ciudadanía las ha visto, y tenemos proyectada, ayer tuve la reunión de planificación con mi equipo, tenemos ya la planificación para todo el año, llegamos ya a diciembre con nuestras obras, y de hecho hay todavía algunas pendientes que estamos impulsando, pero muy seguramente obra por semana, y que no se asuste el equipo, muy seguramente continuará en el 2026, Promedio, al menos en los primeros 3 meses del 2026 continuamos con obra por semana. promedio de inversión así En general, este momento casi, o sea, para que, sí, o sí, sea, sí. una obra será de 100.000, pero otra obra puede ser de 10.000 y otra obra será de 1.000.000. No tanto. O sea, bueno, Sí, promedio. no, en total lo que se ha invertido hasta el momento son 6 millones de dólares en obra por semana. A 6 ver, millones de compañero dólares. Salvador, 6 6 millones de millones, 6 dólares. millones Tendríamos que para hacer 30. en promedio, esta semana 35. 35. Sí, lo que hicimos en la última rendición de cuentas, lo que revisamos fueron alrededor de 6 millones de dólares, sin contar las obras más grandes, ¿no? Porque hay obras en ejecución muy grandes. Depende, es que, claro, miren, por ejemplo, el Estadio de Canelos es una obra de casi $1 millón. Tenemos el puente del río Tigre, sin contar también aquí tenemos que sumarle los $500.000. Pero no ha de haber sido el $1 millón de inversión exclusivamente de esta administración. No, es nuestro, totalmente. Totalmente, Por ya. supuesto. Por eso es el problema que se decía, que supuestamente esto es fácil dejar contratado y firmar una obra, lo difícil es pagarlo y gestionar los recursos. Más o menos a razón de $170.000 por obra semanal. Está bien, y eso es una inversión, claro, y esta semana que viene, por ejemplo, hay que sumarle $500.000 porque tenemos la entrega del puente del río Tigre. Entonces ya le sumaríamos $500.000 este próximo sábado que viene. Entonces son obras significativas, pero más allá de eso, así sea que otros digan, yo diría, invitaría a que se pueda ver cómo lo estamos haciendo con una planificación permanente y un equipo de trabajo que ha tenido que correr, caminar y decir, bueno, estamos constantemente y motivados, ¿no? Porque dicen, sí se puede, vamos a llegar a más metas. Primero era una idea loca que decían, no va a durar más de 3 meses. Yo les decía, miren, no, sí vamos a poder y vamos avanzando. Ayer ya tuvimos la planificación y el mismo equipo de obras públicas se decían no, y no creían que llegamos a diciembre. Yo les decía, les falta esta, porque, como digo, tal vez no puedo estar ahí, pero yo tengo claro dónde los proyectos que estamos trabajando. Entonces, pero bueno, usted casi siempre está. Sí, no, es que yo nunca dejo, o sea, no suelto las riendas, estoy siempre de manera permanente, me refiero, no tengo que estar ahí en la oficina todo el tiempo porque estamos en territorio, estamos recorriendo, pero el equipo está, digamos, de manera, está conectada con la visión que nosotros tenemos. Entonces vamos a ir todo el año entregando una obra por semana, Salomón, creo que es muy importante esto, iremos compartiendo la lista de las obras que se van a ir entregando, pero son obras importantes, les voy a poner un ejemplo, el puente del río Tigre, tenemos proyectado luego el parque de Santa Clara posteriormente, hay otras obras en el camino, pero les digo obras grandes, emblemáticas que también se van a ir entregando, el dique de Veracruz, entre otros proyectos importantes, entonces que estén pendientes, vamos a ir informándoles sobre esto, creo yo que no solamente la obra que tal vez hoy estamos generando una dinamización de la economía y un aporte importante para la provincia. Queremos, en este momento estamos presentando un proyecto al Consejo Provincial, esperamos ya que se presente la siguiente semana, que es un proyecto para continuar con los mantenimientos asfálticos que hemos venido impulsando y casi vamos a impulsar, en este momento queremos llegar al menos a 30 kilómetros adicionales de mantenimiento asfáltico, es decir, una cifra nunca antes vista en el tema de asfalto para llegar a distintos puntos de la provincia. A ver, usted acaba de expresar, no suelto la rienda en el trabajo que va a realizar. Eso mismo le quiero preguntar, se nota que tiene todititas las ganas de continuar con la rienda más allá de esta gestión.
de la primera gestión, de la primera prefectura que tienes? Bueno, yo trabajo sin preocuparme por eso, sin preocuparme. Les digo, claro, y aquí hay que diferenciar también, claro, no hay que ser como los políticos que dicen, ah, no, yo no quisiera, yo no tengo que dice que no, hay que decir las cosas, las plenas y la verdad. Por supuesto que todo político va a querer continuar, y al menos los que tenemos este bichito de la política, no de ahora, no por un cargo, sino de siempre, y que nos hemos preparado en esto. Para mí la política es una misión de vida, no es algo coyuntural de un puesto. De hecho, mi primera aspiración no era la prefectura, mi primera aspiración era la Asamblea Nacional, y eso es de conocimiento de la ciudadanía. Los tiempos políticos, las coyunturas y las cosas pues nos van dando digamos las oportunidades, ¿no?, que se toman en la política. Y yo aspiro poder hacer un buen trabajo como lo estamos haciendo, y la ciudadanía será la que tenga que tomar la decisión. Pero yo digo siempre, una autoridad que va a la reelección realmente no tiene que ni hacer campaña, porque tu trabajo hablará por sí mismo. Si tú trabajaste bien, la ciudadanía te votará. Si no lo hiciste, así tú hagas lo que hagas, etcétera, te votes, te pongas de pies de cabeza, yo qué sé, en la campaña no vas a Pero lograr aquí ya la tenemos reelección. experiencias de reelegidos, de reelegidos, de reelegidos, y no precisamente de algo que la ciudadanía, digo, lo Bueno, y ha entonces llamado. nosotros estamos trabajando, pero sí debo decir, desde mi punto de vista, los proyectos, y al menos lo que estamos nosotros planificando hacer, no es suficiente 4 años. Y esa era, exactamente, solamente con esa Y los respuesta proyectos de ya desarrollo, está sí, dicho y los todo. proyectos de desarrollo Claro. son a mediano y largo plazo. Pero por supuesto, hay que trabajar, estamos trabajando. Y hay un tema más, Salomón, si me permite decir esto, es como un tema importante también, sobre todo aquí que manejan los temas políticos. Y es que uno de los objetivos, si yo tomo una decisión de ir a una reelección, que se tomará no solamente por mí, en su momento será con mi familia, mi esposa, mis hijas, porque realmente el tema familiar es bien complejo para nosotros, digamos, por la situación política. Bueno, aunque mis hijas están creciendo en este entorno desde bien chiquitas, y gracias también al apoyo siempre de mi familia, tendremos que tomar esa decisión. Pero si yo decido esto, uno de los temas importantes para mí será no solamente impulsar una reelección, digamos, de una prefectura, sino llegar también con aliados importantes que nos permita hacer proyectos en la provincia. Y me refiero sobre todo a los alcaldes, porque una de las tal vez desventajas que nosotros tuvimos es que de nuestro movimiento, me refiero a la parte política, yo llegué a la prefectura, pero llegué sin alcaldes. Perdimos la alcaldía del Cantón Pastaza por 200 votos, la alcaldía del Cantón Pastaza. Y eso fue también un tema complicado luego en la gestión, porque implica, no, Pero no por ahora, temas políticos, implica porque imagínense, cuando quieres tú impulsar un proyecto en la provincia que va a beneficiar al turismo, por ejemplo, construir una pista de BMX y Supercross emblemática para generar turismo en la provincia, y que otra autoridad, un municipio puntualmente te diga, no, porque no queremos, porque no nos da la gana. Entonces, ahí nosotros tú te decidimos dices, que no. Sí, aquí fue. entonces, si es que nosotros lo hacemos, vamos a impulsar un Una última proyecto para preguntita, poder llegar con aliados una y última trabajar en preguntita, conjunto André. por la provincia. Del corolario de este diálogo, especialmente de las últimas frases, o sea, puede, no sé, deducirse de alguna manera que la CTA debe merecer cambios severos. Aquí le preguntamos a alguien, nosotros, si cree que en la corrupción hay en la CTA, y voy a repetir nuevamente, él dijo, o sea, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿No es cierto? Salomón, Es yo decir, sí, esa sí, CTA, sí, totalmente. ¿cómo se está Vea, funcionando? ¿Cómo vea, funciona? ¿Para qué funcione? ¿Para qué funcione? un caos. Y esto no es un ataque al gobierno, digamos, actual, porque desde que nosotros llegamos a la administración yo he visto pasar 6 delegados del presidente de la República en la CTA. Y desde mi punto de vista, como están las cosas, y esto voy a decir, y tal vez me atacarán, y etcétera, es polémico, pero como están las cosas en este momento, se debería hacer una reforma muy grande en el tema de la ley amazónica. Yo he estado tratando de contactarme con la Comisión de Biodiversidad también en la Asamblea Nacional para dar aportes, observaciones. Sin embargo, me dijeron que ya pasó a ya se hizo el informe de segundo debate de una reforma de la ley amazónica. Pero yo creo que el presidente debe tomar decisiones radicales en el tema de la CTA, porque realmente esto ha sido un foco de corrupción. Y hablemos desde una cosa que a veces no se entiende, y aquí, como digo, más allá de que me ataquen, pero esto lo hago desde el análisis, más allá de perfecto, porque claro, como gobierno local nosotros postulamos proyectos y esperamos la buena decisión en este caso, de los técnicos, de los que vengan, del presidente de turno, de si avanzan o no avanzan los proyectos, ¿no? Entonces es un tema, primero desde ahí hay muchos problemas, pero preguntémonos, ¿de qué vive el delegado del presidente de la República? Si no tiene sueldo, si por ley no tiene sueldo.
Entonces, ahí está la primera pregunta, que si yo fuera, por ejemplo, en algún momento yo fuera autoridad, digamos, nacional o algo en la asamblea, y he comentado esto, y por eso les he dicho a los asambleístas, comencemos desde ahí. La primera reforma es eso, porque se debe reformar, y el delegado del presidente, si es un funcionario público que rinde cuentas al país, que rinde cuentas a la ciudadanía, primero debe ganar sueldo, porque no hay que decir, es que qué bueno, no ganan sueldo y qué patriota. bueno. No, exacto, porque eso no existe. No existen los patriotas, porque los funcionarios públicos honestos viven del sueldo y punto. Si no vives del sueldo, eres millonario, tienes muchos recursos, o de qué vives. Entonces, primero, la primera reforma ahí. Con eso nosotros controlamos la corrupción. No digo, y no me refiero a ahora, no me refiero al presidente actual, es algo, un análisis general. El primer cambio, reforma, se debería impulsar ahí. Segundo, la forma como funciona. Si es que la CTA es una institución del gobierno, que el gobierno nacional dice a dónde van los recursos, debe manejarse de esa manera, como una parte del gobierno, pero acá se ha querido hacer primero que era como de alguna manera independiente, luego que hay un directorio, luego que no depende, luego vienen personas que se creen pues por sobre la ley y manejan un entorno complejo porque tienen que interactuar con GATS. Y en los GATS hay de todo, parroquiales, cantonales, provinciales, y hay de todo tipo de líderes, digamos, de los GATS, ¿no? Habrá algunos que son honestos, ¿ya? Habrá otros que tal vez no van por esa línea, entonces te conviertes en una institución realmente muy compleja. Entonces yo sí creo que hoy la CTA necesita reformas urgentes, necesita reformas muy profundas, incluso al punto de que lo que existe en este momento debe ser reestructurado totalmente. Entonces una postura personal, una visión personal, cuando yo he tenido la oportunidad de hablar con autoridades, digamos, del gobierno nacional, yo les he manifestado esto, les he dicho, o sea, y sobre todo, les digo aquí otra cosa, que la CTA no sea un botín político, que no sea un botín político, de ninguna autoridad, de ninguna línea política. Y que las instituciones también den crédito a la CTA, pues eso también es una, o sea, porque no digo solamente de aquí, de las prefecturas, alcaldías, que luego de conseguir el crédito de la CTA no es tomada en cuenta, sino es mi obra, dicen. No, pues bueno, ese es el argumento que han dicho algunos para tratar de justificarse, ¿no? Cuando vienen, les digo, Salomón, y voy a hablar muy claro, espero que se entienda lo que digo, no debe ser un botín político. Cuando ya vienen por un compromiso político, vienen por un botín político, ya vienen con una postura. Una consigna, ¿no? Claro, entonces la consigna. Entonces tratan de justificar por qué, entonces ya no, porque nosotros somos, les puedo decir, y esto es real, hemos sido la institución que más recursos le ha ahorrado al Estado. ¿Sí? Porque hemos postulado varios proyectos, pero en todos nuestros proyectos los contratistas se bajan en la oferta y hemos devuelto esos recursos a la CTA. Pero hemos pedido que esos mismos recursos vuelvan a ser destinados en proyectos para la provincia. Entonces yo puedo hablar con total franqueza y directo que nosotros hemos ahorrado recursos. Entonces, y cada obra que nosotros hemos hecho, por supuesto que hemos reconocido. No a la CTA, es al gobierno nacional, al gobierno del presidente Daniel Noboa, porque hemos venido trabajando siempre de la mano. Entonces no es por la voluntad en sí de una persona que puede estar coyunturalmente. Esto tiene que ver, por supuesto, con las instituciones y con el gobierno nacional. Entonces, claro, esos a veces son argumentos que lo dicen, pero yo creo que es importante hoy una revisión de todos que se sienten, por ejemplo, todos los asambleístas amazónicos, y que conversen con los GATS y les pregunten a ver cómo se está manejando esto, que conversen con el gobierno nacional, cuál es la visión que tiene el gobierno para la Amazonía, porque también, Salomón, y con esto termino este tema, se habla mucho de que la CTA hay recursos, y es verdad, y hay recursos, y el que llega ahí pues piensa que hay mucho dinero, etcétera, pero no se habla de la primera tarea de la CTA, que es la planificación de la región amazónica, la planificación integral de la Amazonía. ¿Quién habla de la planificación de la Amazonía? Nosotros tenemos aquí un modelo de planificación de nuestro territorio. ¿Cómo la CTA, por ejemplo, acoge esto? Por ejemplo, el tema de transporte multimodal, ejes multimodales, conservar la Amazonía, el tema de conservación aquí de los ecosistemas. Entonces yo creo que ahí tiene que ver también el delegado del presidente, es el delegado a nivel de la región amazónica, debe ser una persona que conozca de la Amazonía, de la planificación, y comience un proyecto de mediano y largo plazo de planificación del territorio amazónico. Ahí estaríamos hablando que hacen su trabajo, que no solo piensen que es, como digo, un botín político, que es para asignar recursos, etc. Y se acabó el tiempo. Usted nos dijo